Reciban con un cordial saludo y bienvenidos a un nuevo tema, el de contexto organizacional del curso Comportamiento Organizacional. Según algunas definiciones que damos de comportamiento organizacional, entonces nosotros podemos decir que el comportamiento organizacional es el estudio y la aplicación de los conocimientos acerca de la forma en que las personas actúan individualmente y grupalmente en las organizaciones. Además, trata de identificar maneras en que los individuos puedan actuar con mayor efectividad. Esto es el comportamiento organizacional. ¿Cómo podemos analizar el comportamiento de determinadas personas que componen la organización o la estructura organizacional? Y a su vez, entonces, ¿cómo podemos buscar la manera de que estas personas sean efectivas, sean productivas, sean eficientes, sean eficaces en el desarrollo de cada una de sus labores y en el desempeño de cada uno de sus roles? Y el comportamiento organizacional tiene algunos factores claves. Y esos factores claves principalmente se mueve por las personas o grupos. Hay otros factores también que influyen en las organizaciones. Pero entonces, las personas y grupos son los que laboran en la empresa y forman parte del sistema social interno, que está formado por individuos, grupos grandes y pequeños. Existen grupos informales o extraoficiales dentro de lo que es el proceso organizacional o la estructura organizacional. ¿Cuáles son los grupos informales? Pues esos grupos que se van formando por amistades, por esa simpatía que pueda darse entre uno y otro de los colaboradores, y ya empiezan a generar alguna influencia dentro de la organización. Los grupos oficiales pues son aquellos que pues están formados porque la empresa así lo dispuso para que fueran integrados, ¿sí?, a los procesos productivos, a las labores, de esta manera de agrupación o agrupamiento que se pueden dar. Los objetivos del comportamiento organizacional, decíamos que uno era describir el comportamiento. Entonces, poder analizar cómo está dado un determinado comportamiento de las personas. Y viene comprender el comportamiento. Viene también el tema de, después de escribirlo, después de comprenderlo, entonces, ¿cómo podemos nosotros generar algún tema, algún análisis hacia modificar ese comportamiento de las personas? Y en ese comportamiento, pues entonces ya se da, o en esa comprensión ya se da por qué se comporta de determinada manera y cómo puedo llegar a cambiar el patrón comportamental para que sea más productivo. Entonces, en esos factores también aparece un factor supremamente importante. En ese comportamiento que vamos a analizar describiéndolo, que vamos a comprenderlo, pues está particularmente a lo que es la estructura de cómo está la organización. Y en esa estructura obviamente aparecen las personas como su principal variable, y entonces que están relacionadas en forma estructurada para que su trabajo pueda coordinarse efectivamente. Al carecer de estructura, se generaría un caos en las empresas, además de serios problemas de cooperación, negociación y toma de decisiones al interior de la organización, porque todo el mundo va a querer hacer pues lo que le nazca, algunos de mejor manera, otros no tanto. Va a haber un choque, va a haber un caos, no hay un objetivo o un propósito en común al cual alguien dirija toda la estructura en cada uno de sus niveles, sino que cada uno pues tomará las acciones como mejor le parezca. Y esto generaría caos. Esto llevaría a que la toma de decisiones fuera un poco más compleja. Entonces, ese es el aspecto o el factor de lo que es la estructura. Viene el factor de la fuerza laboral, que está compuesta por personas muy diversas con distintos niveles de educación, cultura, conocimientos y habilidades. Los grupos humanos se caracterizan por su dinamismo y se forman y se cambian y se desintegran de una manera muy fácil.
Entonces, puede que algunos grupos estén en algún momento conformados de una manera, mañana estarán de otra, saldrán integrantes de un grupo que pertenezca a esa estructura organizacional, llegarán otros nuevos y cada uno con qué, con una cultura, con un conocimiento, con una educación, con unas competencias diferentes que hace que ese grupo se comporte de una manera diferente, o sea, de una forma muy dinámica. Y por último está la tecnología. La tecnología, que es esa que influye en la productividad de las tareas que realizan las personas y afecta significativamente las relaciones laborales. Se dice que, por ejemplo, los avances tecnológicos han llegado a cambiar el comportamiento de las organizaciones. Ha llegado a cambiar el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones. Y ha llegado a cambiar porque en algunos casos esa estructura organizacional se ve afectada por la tecnología que se vaya implementando dentro de la empresa. ¿Cómo se ve afectada? Pues hay algunos cargos que ya abarcan más responsabilidades, abarcan más tareas, abarcan más procesos, porque la tecnología hace que el puesto sea más efectivo, sea más productivo. Entonces, ha simplificado donde eran 2, 3, 4, incluso pues diferentes cargos, se ha simplificado uno solo y con las herramientas tecnológicas se puede llegar a controlar lo que antes se controlaba desde 4 diferentes roles. Por eso es importante tomar en cuenta uno de los factores tecnológicos como relevantes también en lo que es el comportamiento organizacional. Eso a manera interna. Pero hay un factor que es el entorno, que es ya de manera externa. Y el entorno se compone tanto de un ambiente interno general y un ambiente externo, contando como el medio ambiente que envuelve a lo que es la organización. Y viene el ambiente interno, está la comunicación, el liderazgo, la estructura organizacional y el aprendizaje. Cada uno de ellos cambian también sustancialmente lo que es el comportamiento de los individuos en la empresa. Qué tanto se comunican, qué tanto se transversaliza cada uno de los objetivos, cada una de las metas propuestas, cada uno de los logros obtenidos. Qué tanto se premia el liderazgo dentro de la organización, qué tantos líderes innatos pueden llegar a surgir de los procesos para que vayan desempeñando unos roles de líderes, unos roles de responsabilidad y también poder llegar a medir el cumplimiento con ese mismo objetivo de poder formar al líder para el cumplimiento y propósito de los propósitos. Y viene la estructura organizacional, como ya lo hemos dicho, pues dependiendo cómo esté la estructura en la empresa, de acuerdo cómo estén las líneas dentro de la organización dadas a través de cada uno de los departamentos, de los roles, de las responsabilidades, cada uno de los roles operativos. Entonces, pues eso va generando también un determinado comportamiento específico. Y el aprendizaje es que tanto también la misma organización promueve el aprendizaje de sus colaboradores. ¿Qué tanto pueden hacer carrera dentro de la empresa? Y el ambiente externo, pues hay uno que no tiene la organización, por más que aplique hay muchas estrategias que a veces algunas organizaciones procuran poder llegar a medio controlar este ambiente externo para mejorar un comportamiento dentro de la empresa. Y está la vida familiar, la economía y relaciones comerciales. Y casi que con ellos no se tiene un control total. Los internos sí, porque hace parte de políticas claras, hace parte de filosofías operativas, hace parte de las mismas estrategias organizacionales. Pero la vida familiar de una persona, de un individuo, difícilmente se va a controlar. Aunque se puedan llegar a generar alguna estrategia para garantizar una estabilidad emocional, para garantizar de pronto
algún mejoramiento a lo que es el núcleo familiar de cada uno de los colaboradores, difícilmente lo controla. Hay una economía global que definitivamente no está controlada por la organización. Y esta economía, por ejemplo, ahorita en pandemia, hace que haya unas fluctuaciones, unos cambios muy drásticos que la organización no tiene control sobre ellos. Y hay unas relaciones comerciales que sí depende de algunas estrategias de mercadeo y algunas estrategias de esas relaciones comerciales de la empresa, pero que también depende bastante de cómo está el mercado, cómo está la competencia, cómo se comportan los clientes, y en muchos casos también hace parte de algo externo a la organización y se pierde de pronto el control en muchas ocasiones. Entonces, estos son los factores del comportamiento organizacional y este es el contexto en que podemos analizar el comportamiento en las organizaciones. Bienvenidos.